Gracias por estar conmigo en este episodio del podcast Mi Amiga la Abogada. Mi nombre es Jasmine Ortiz, yo soy abogada laboral y de negocios, y en este espacio te hablo de derecho de una forma sencilla, al grano y sin mucha palabrería, pero siempre con la intención de que aprendas a usar el derecho a tu favor. Gracias por estar aquí, este es el episodio número 26. Bienvenida si es la primera vez que me escuchas, y si eres de las que me escuchas regularmente y de las que me escribes y de las que me dejas tus mensajitos en el área de reviews, muchas gracias por estar aquí otra vez. Hoy te vengo a hablar de 5 cosas que quizás no sabías sobre el manual de empleados. Y es que probablemente tú hayas escuchado en algún momento que ¿verdad? Es importante tener un manual de empleados. Quizás como empleada en algún momento has tenido un manual de empleados en tus manos. O quizás como dueña de negocio tengas uno, o es de esas cosas que tienes en el to-do list para en algún momento atender. Así que hoy quería compartir estas 5 cosas contigo para, ya sea que si es algo que sabes que tienes que hacer o si tienes uno y tienes que revisarlo, pues tengas esta información que estoy segura que te puede servir. Lo primero que quizás no sabes del manual de empleados es que no tienes que tener un manual de empleados. Y me escuchaste bien. Te estoy diciendo que no es obligatorio tener un manual de empleados. Y cuando te digo que no tienes que tener un manual de empleados, me refiero a que no hay una ley que te exija o que te requiera tenerlo, ¿verdad? No te van a dar una multa, no estás incumpliendo con una ley por el simple hecho de no tener un manual de empleados. Ahora, si la pregunta es si debes tenerlo o si te recomiendo tenerlo, la contestación es sí, en letras mayúsculas. Todo patrono, no importa la cantidad de empleados que tenga, debe tener un manual de empleados. ¿Por qué? Porque aunque como yo te dije, no hay una ley que te requiera tenerlo, sí hay leyes como por ejemplo la ley 80 o la ley de despido injustificado, que dice que una de las razones que podrían ser consideradas como justificadas al momento de despedir a un empleado es que exista una violación reiterada por parte del empleado de las reglas o reglamentos razonables establecidos por el patrono y de las cuales se les haya entregado una copia escrita. En otras palabras, ese es el reglamento o el manual de empleados. Además de eso, hay leyes que requieren que algunas políticas estén por escrito, y regularmente ese tipo de políticas se incluyen en el manual de empleados. Así que aun cuando tú no tengas un manual de empleados, per se, si a lo que te refieres es a un reglamento, sí tienes la obligación en algunas ocasiones de tener políticas escritas relacionadas a distintas leyes. Así que eso es algo que debes tener en cuenta. Además, el manual de empleados es una herramienta útil para tú poder informar a tus empleados, entre otras cosas, cuáles son las reglas de la compañía, qué es lo que tú esperas de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo segundo que quizás no sabes de los manuales de empleados es que hay distintos tipos de manuales de empleados. No todos los manuales son iguales. Algunos solamente tienen reglas, otros tienen información sobre licencias, políticas, algunos tienen la visión, misión y cultura de la empresa. El tipo de manual va a depender de, entre otras cosas, de la cantidad de empleados que tú tengas, el uso que tú le quieras dar a ese manual, tu tipo de negocio, entre otras cosas. Pero como mínimo, ese manual debe incluir las políticas requeridas por ley, las reglas de la compañía y el proceso disciplinario que se va a seguir en caso de que el empleado incumpla con las reglas de la empresa. Lo tercero que quizás no sabes de los manuales de empleados es que el manual de empleados es parte del contrato de empleo. Así que, como patrono, tú también estás obligado a cumplir con todo lo que incluyas en ese manual. Por ejemplo, si tú en tu manual dices que los empleados van a ser evaluados cada 3 meses, pues debes cumplir con estas evaluaciones. Y por eso es bien importante que ese manual refleje la realidad de tu negocio y que no te vuelvas loca añadiendo cosas que viste en otro manual y que quizás no se adaptan a tu realidad. Este punto es bien importante porque aquí es donde yo veo muchas veces que los patronos meten la pata y se inspiran en tener un manual que se escuche bien bonito, pero que no se adapta a su realidad. Y se obligan a un montón de cosas innecesarias simplemente porque quizás están copiando el manual o están dejándose llevar por otro manual para una empresa completamente distinta o no están debidamente asesorados. Así que tienes que tener mucho cuidado con esto. El cuarto punto que quizás no sabías de los manuales de empleados es que el patrono puede hacer los cambios que desea a su manual de empleados. Eso significa que ese manual no está escrito en piedra, que puedes hacer cambios, puedes modificarlo como tú quieras. No hay un término específico para revisar un manual de empleados, pero regularmente un tiempo razonable podría ser cada 2 años. Esto va a depender del tipo de negocio y del tipo de manual. Y una cosa que debes tener en cuenta es si ese año o recientemente han habido cambios en la legislación laboral que puedan afectar lo que dice el manual
o que se tenga que, ¿verdad?, enmendar para añadir alguna información adicional. Precisamente en el 2020 se aprobaron varias leyes que requieren que exista una política por escrito, ¿verdad?, en el lugar de trabajo sobre diferentes leyes. Así que estamos en febrero del 2021. Este sería un momento excelente para uno revisar el manual de empleados. Igualmente, para si no lo tienes, que lo crees, porque podrías estar en incumplimiento si no tienes por escrito ciertas políticas que surgen de algunas leyes que fueron aprobadas recientemente. Obviamente es recomendable que cuando tú cambies el manual de empleado o hagas alguna enmienda, pues le notifiques a tus empleados sobre esos cambios. El quinto punto que quizás no conocías sobre el manual de empleados es que es bien importante que todo empleado que reciba copia del manual de empleado firme un acuse de recibo como que recibió ese manual. Esa va a ser tu evidencia como patrono de que tú le entregaste ese manual al empleado y que el empleado conoce cuáles son las reglas de la compañía. Este acuse de recibo lo puedes guardar en el expediente del empleado o puede también ser un acuse de recibo electrónico. Puedes enviar ese documento de manual de empleado de alguna manera electrónica, siempre y cuando, ¿verdad?, sea el empleado lo reciba. Así que es importante que ya sea electrónicamente o una copia física, tú tengas ese acuse de recibo firmado por el empleado con la fecha en la que se recibió ese manual de empleados. Y te dije que iban a ser 5 puntos, pero te voy a añadir uno. Y es que el manual de empleados no tiene que ser un documento súper complicado. Es más, no debería serlo. Mientras más complicado, a veces más nos enredamos y más nos hacemos responsables de cosas totalmente innecesarias. Así que si es algo que estás, ¿verdad?, que lo tienes ahí en el to-do list porque no tienes mucha ganas de bregar con esto, porque quizás piensas que tiene que ser súper complicado, pues la realidad es que no tiene que serlo. Eso va a depender del tipo de negocio que tú tengas, como te dije antes, de la cantidad de empleados, de cuál sea tu visión para tu negocio, porque dependiendo de esas cosas va a variar el tipo de manual de empleado que tú necesites. El manual de empleados es definitivamente una herramienta legal que puedes usar a tu favor, como siempre y como te he dicho antes, siempre y cuando lo hagas correctamente, porque también si no lo haces correctamente o si no lo haces de acuerdo a tus necesidades, pues puede traerte unos cuantos dolores de cabeza luego. Así que, si tú tienes alguna pregunta sobre este tema, no sabes qué debe tener ese manual de empleados o cuál sería el tipo de manual de empleados más adecuado para ti y para tu negocio, pues solamente tienes que escribirme a mi amiga la abogada podcast@gmail.com o enviarme un mensaje directo en Instagram y decirme que quieres sacar una cita conmigo, y yo te aseguro que después de esa cita te vas a sentir mucho más tranquila y en control de tu negocio. Así que no lo pienses más. Recuerda, como siempre te digo, que la información que te brindo es un resumen con la intención de informar y no sustituye de ninguna manera una consulta legal. Las cosas no siempre son blancas o negras, así que si tienes una pregunta específica, tienes que comunicarte conmigo o con la abogada de tu preferencia. No olvides compartir este episodio con una de tus amigas. Recuerda también dejarme tu valoración de 5 estrellas en el área de reviews. Y ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias otra vez por escucharme. Nos vemos pronto.